Sintetizando, el diagrama de un proceso, de una tecnología NICE para producir una celda solar sería así. Comenzaríamos sobre un vidrio, depositando el antirreflectivo, que el elegido es óxido de zinc dopado con aluminio, y luego sobre el antirreflectivo, por la técnica de Plasma Enhanced CVD, depositaríamos una capa intrínseca de 250 nanómetros, se le pondría el níquel, se lo calentaría para cristalizar esa capa, realizar el proceso de deshidrogenación y cristalización. Luego, una vez que está logrado eso, se le aplicaría el doping con la técnica de spin-on-dopant para finalmente, con un ataque químico, remover de los bordes de grano, la técnica se llama seco etching, el níquel, y sobre esa capa limpia volver a depositarle ahora las capas restantes, la P- y la P+, que conforman la celda, por la técnica también de PSBD. Del orden, eso hay que determinar, si esta, la P- es 1,5 y la P+ de 0,2 micrones, nuevamente al horno a 580 grados por algunas horas, y ya está cristalizada y ya está producido el proceso epitaxial. Y finalmente la última etapa, que es cortar por láser definiendo las celdas y establecer los contactos. La conclusión más importante es de que se puede formar una celda, es decir, hemos probado que es posible construir una celda solar de silicio policristalino mediante el método de cristalización epitaxial en fase sólida a partir de un emisor N+, que los tamaños de granos son mayores a 100 micrones, lo cual da expectativa de que las eficiencias que logremos sean muy altas, y el emisor también tiene una conductividad muy buena, es un buen síntoma, que las capas no van a ser muy gruesas, del orden de 1,5 micrones, y bueno, lo que ahora resta es optimizar este orden: vidrio, antirreflectivo, emisor, capa absorbente, capa de backfill y la metalización. Hemos hecho ya celda, hemos completado, hemos tenido resultados muy bajos, celdas de eficiencia de 1 o 2%, pero con lo cual ya nos permiten saber cuáles son los problemas para avanzar en el logro. Pero lo más interesante es de que la interfase funciona bien. Hemos tenido VOC mayores a 400 milivoltios, lo cual es un muy buen comienzo para una celda fotovoltaica. Los problemas están en corriente, la parte corriente hay que todavía mejorar, pero no, esos resultados extendería demasiado mi charla para mostrarlo. Quería mostrarle una celda de silicio policristalino, la única que está en el mercado comercialmente, la fabrica la empresa CSG Solar, que es una empresa alemana, y donde lo depositan por evaporación electrónica directamente la capa N+, P y P+, la depositan juntas y la cristalizan juntas, pero o sea que los granos que están obteniendo son menos de 2 micrones de tamaño, pero aún así luego le colocan una resina y mediante láser hacen la conformación y metalizan con aluminio, interconectando, como ustedes ven, el frente con la parte de atrás de la siguiente celda, poniéndolas en serie o en paralelo, depende de lo que ellos quieren. Esta empresa fabrica módulos con esta tecnología, y los módulos tienen una eficiencia aproximadamente del 8% y garantizan vida media mayor a 20 años. Esta empresa está trabajando, tenemos contacto con ella, y están también en la lucha para llegar del 8 al 15, que es lo que se puede lograr. Bueno, ha habido una producción científica muy grande, artículos en esto, porque esto que estoy hablando es un proceso de 5 años, donde ha habido tesis doctorales. En este momento hay 8 estudiantes trabajando en toda la problemática asociada a la celda solar. Estas son algunas publicaciones, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Temos para perguntas. Boa tarde, Yales. Eu gostaria de saber se é possível o senhor comentar sobre origem de falhas nas células
fotovoltaicas mais comuns nos painéis comerciais hoje? O que seriam a origem das falhas mais comuns? E se tem alguma relacionada à eletroquímica, à corrente que é drenada, ao formato da corrente que é drenada do painel? O que pode ser feito, o que não deveria ser feito? Que pode ter influência na vida útil de um painel fotovoltaico? En la mayoría de las celdas los problemas son las llamadas pilas secas, que producen, que es cuando hay diferentes concentraciones, ya sea de los dopantes o hay tensiones mecánicas, que las tensiones mecánicas originan efectos de pila seca, que son corrosiones internas, y eso sí producen corrientes de cortocircuito interno en la celda, que hace que la celda se degrade en poco tiempo. Pero en celdas del silicio monocristalino eso ya prácticamente ha sido superado. Eso no es, porque y en las celdas que estas como las policristalinas que son horneadas, los procesos de horneado relajan todas las tensiones y no hay ese tipo de problema. Más bien cuando se presentan son porque el encapsulado no ha sido hecho correctamente. Cuando el encapsulado no es hermético y de alguna manera ingresa, tiene contacto con el medio ambiente de la celda, entonces la humedad es un efecto que sí produce corrosión y pérdidas, digamos, por lo que se llama por corriente de cortocircuito, ¿no? Mais alguma pergunta? Professor, com relação ao custo do processo produtivo, é mais elevado em relação a processo da produção dos outros tipos de célula? Este proceso no tengo idea de costo, yo sé que es más económico, pero lo que es difícil lograr una celda policristalina de tamaños de grano mayor a 100 micrones. Si uno usa la simulación y calcula las eficiencias de la celda, de qué depende, encuentra que el principal factor es el tamaño de grano. Y los métodos de tecnología normal de cristalización llevan a tamaños de grano muy bajos, 2-3 micrones. Eso ya dicen que esa celda no va a tener eficiencias nunca mayores al 10%. Entonces, si uno aspira a subir a un 15 o un 16%, debe aumentar el tamaño de grano. Entonces, nosotros, nuestra intención es obtener el material, como hemos trabajado el material, ya lo tenemos, es decir, un material de granos de mayores a 100 micrones, es una superación muy grande. Ahora nos queda arreglar la tecnología para que la celda sea eficiente, es decir, que realmente responda a la simulación, que la simulación dice que una celda con ese tamaño de grano debería dar un 14-15% de eficiencia. Pero no es fácil, en la próxima conferencia SECOP vamos a tener resultados tal vez. Uma pergunta a mais? Boa tarde, professor Mesaroba de Joinville. Eu gostaria de saber, no processo de deposição por sputtering. Sputtering, Isso. essa é uma técnica. Existe diferença entre fazer essa deposição com fonte de radiofrequência ou com fonte CC? Ajá. Qual é a diferença, o que isso causa na deposição? En el caso del silicio es mejor la técnica de sputtering de radiofrecuencia, porque el oxígeno, si la cámara de alto vacío no es buena, el oxígeno en el caso de DC oxida el blanco y genera un impedimento, entonces no se establece, se polarizan los blancos pero no hay bombardeo, no se produce la descarga. En cambio, como el RF cambia el campo continuamente, se produce el sputtering, acelera los iones y se puede remover el material. Es en general todo material aislante o fácilmente oxidable se debe usar el RF sputtering porque no da lugar a la absorción del oxígeno y el sputtering RF por el cambio de polaridad también remueve el oxígeno, ¿no? La diferencia del sputtering con respecto a nuestra técnica es que lo que conduce es a un material silicio puro, silicio amorfo. En cambio, cuando se usa como material, como en nuestro caso el silano, que es con el cual hacemos la descarga de gases en el plasma enhanced CVD, una chemical vapor deposition,
el producto es silicio, pero con hidrógeno, está hidrogenado, que son dos materiales distintos, porque el silicio no hidrogenado es un pseudometal, no es un semiconductor. En cambio, el silicio hidrogenado es un semiconductor bueno. Las propiedades eléctricas son muy distintas. Para algunos investigadores, hidrogenar el silicio fue un éxito, y para nosotros es un problema sacarnos el hidrógeno. Por eso, depende de lo que quieras. Obrigado. Gracias. Devido ao tempo, vamos agradecer a apresentação do professor Burton.